Un abrazo muy grande a todos nuestros viajeros cósmicos, a todos nuestros hijos del sexto sol. Un día supremamente interesante. Espero que lo que hemos estado vivenciando, las experiencias que estamos teniendo, vayamos tomando nota de ellas y hayan sido significativas, y lo más importante, que nos hayan llevado un mensaje sobre algunos aspectos de nuestra vida que debemos mejorar o que debemos reconocer. Hay cosas que con el solo hecho de observarlas se transforman, y eso es lo importante en todo este movimiento mágico que estamos haciendo de la energía, de la manifestación y de la intervención. Para algunas personas que de pronto se conectan por primera vez a este programa, estamos haciendo una serie de experimentos con el teatro mágico, permitiendo que en nuestra vida se susciten eventos que tienen un significado más profundo, y simplemente lo que debemos es estar dispuestos y permitir que en nuestra vida dichas cosas acontezcan, y para ello simplemente debemos es estar pendientes. De pronto, si no sabes a qué me refiero, puedes escuchar los 2 o 3 programas anteriores. Lo puedes hacer a través de YouTube, del canal Michael Meroa, o a través de la página www.bioneuronal.com en la sección programas. Y bueno, vamos a seguir. Estamos contando una historia, y después de varios meses de entrenamiento en el elemento fuego, me voy a saltar porque quisiera avanzar un poco. Yo sé que esta historia nos motiva muchísimo, entonces voy a ir colocando los 5 aliados, los 5 elementos en la historia, y vamos a ir relatando algunas cosas más que le pasan a este personaje Io. Bueno, pues después de finalizar el entrenamiento de fuego, Io efectivamente se había dado cuenta de que Ked, su amigo, permanecía con otras personas a su alrededor. Uno de ellos parecía indígena, se vestía de una forma bastante particular, y parecía no simplemente un indígena, sino que vestía con chaquetas de piel, vestía con ropa a veces muy abrigada para la ciudad donde se encontraban, con algunos emblemas indígenas, algunos adornos, gargantillas y manillas que significaban a las claras que o era indígena o le gustaba mucho esa cultura. Ya finalizando el entrenamiento, Ked relaciona a Io con las otras personas, y entre ellos se encuentra este joven al que le apodan Lord. Él no sabe si es su nombre real o qué, y le apoyan Lord, y cada vez que mencionan su nombre hacen como una pequeña venia, como si se tratara de un Lord de Europa, de un señor de Europa. Efectivamente, Lord es un joven más o menos también de unos 25, 20 tantos años, que viste, como ya les comento, una ropa muy hacia lo indígena, pero que tiene una chispa diferente. Es una persona que maneja unos acentos que en verdad no parece indígena, parece una persona, por el contrario, que ha viajado por muchos lugares del mundo. Y en ese momento en que se relacionan y empiezan a hablar, hay una empatía muy interesante entre Io y Lord. Y Lord empieza a comentarle algunas anécdotas y le dice que le gustaría invitarlo a su casa. Io en ese momento pues había estado simplemente recibiendo el entrenamiento de su amigo Ked en el elemento fuego, y estaba pues sobreviviendo de algunas labores que hacía, como dictar clases y hacer otras cosas, así que no le dio ningún inconveniente y le dijo pues vamos, por mí encantado. Lord le dice que efectivamente tienen que hacer un viaje porque él vive muy hacia las afueras de la ciudad, vive en un pueblo cercano, y que si le gustaría acompañarlo. Emprenden el viaje. El carro negro en el que andan es el carro como de todos, entonces Lord se lo lleva y lleva a Io con él. Entrando al pueblo deben dejar el carro porque empieza una carretera destapada. Es una noche de plenilunio, la luna está plena en el cielo y alumbra muy bien el camino. Por tal motivo lo único que cogen son sus morrales y van caminando y van hablando de diferentes cosas, van riendo. Y en ese momento Lord le dice a Io que la experiencia que va a tener en esta finca, que van a durar varios meses allí, va a ser algo muy significativo, porque hay cosas de las cuales él no se acuerda. Io le dice, ¿cómo así que cosas de las cuales no me acuerdo? Sí, te voy a presentar con una familia muy particular, porque en algunos días yo voy a tener que salir y tú te puedes quedar en mi casa, pero me gustaría dejarte relacionado con una familia que para mi parecer es muy especial. Pues yo no le veo inconveniente, aunque pensaba que el entrenamiento, pues si Lord iba a estar fuera tanto tiempo, pues se iba a atrasar.
Pero bueno, eso no le incomodó, siguieron caminando y antes de llegar a la casa de Lord, que era bastante metida dentro de la jungla, pasaron por una casa un poco más visible a las afueras del camino y entraron allí. Efectivamente allí había un señor, un anciano, que sí se notaba así a simple vista que era un campesino. Este anciano recibía varios nombres que a la larga Io no supo cuál era y simplemente le decían abuelo. Entonces él resultó diciéndole abuelo. En algunas ocasiones lo llamaban José, en otras ocasiones lo llamaban Marcos. Entonces como que no sabía bien a qué hacía referencia. Entonces el abuelo, como le llamaban de cariño, los invitó a pasar, les dio una buena cena, les dio agua de panela caliente porque estaba haciendo mucho frío en esos días, y empezaron a hablar y le dijo a Io algo que Io pues lo puso a pensar, y fue lo siguiente. Se sentaron y el abuelo lo mira y le dice: Io, ya es hora de que tú vayas recordando todo lo que ha pasado, porque es el momento en el cual tú estás recibiendo un entrenamiento especial, y ese entrenamiento no es de gratis, ese entrenamiento no es porque sí. Tú debes saber que todo lo que se te entrega es para que hagas algo con ello. Io quedó un poco pensativo, lo miró y cuando se disponía a contestar, sintieron que la puerta se abrió. Efectivamente, al abrirse la puerta, entra una muchacha. Y al verla Io, simple y llanamente se quedó boquiabierto, quedó allí impactado. Ella también se quedó mirándolo, pareciera que el tiempo se hubiese detenido alrededor de ellos. Fue algo que pareció como si pasara mucho tiempo, pero fue en cuestión de segundos y fueron interrumpidos por un carraspeo de la garganta de Lord, que después se convirtió en una risotada de todos, y el abuelo le presentó a la muchacha. La muchacha al ver a Io se puso un poco nerviosa, Io también, así que para distensionar un poco la cuestión, el abuelo le pidió que trajera más bebida, que trajera más agua de panela y que la sirvieran. No habían todavía hecho las respectivas presentaciones, simplemente ella con mucha delicadeza sirvió el agua de panela. Aunque vivía con el abuelo, se le notaba también que ella era una persona diferente, una persona de pronto con unos modales diferentes, se movía de forma diferente. De hecho, su atuendo, aunque era un atuendo también en algodón, estilo campesino, era muy diferente. Yo notaba algo diferente en ella y Lord no le sacaba la vista de encima a Io, así que eso lo puso un poco incómodo y él trataba de disimular, pero era algo que no podía. En ese momento Lord se para al lado de Io y toca su hombro, y al tocar su hombro Io sintió como si un corrientazo recorriera su cuerpo. En ese instante se vio transportado a otro momento en el cual él iba caminando y después corriendo con esta muchacha por un bosque y alguien los venía persiguiendo. Sintió la presión en su corazón, sintió toda la angustia, sintió que algo no positivo iba a pasar allí, y en el momento en que se encontraron de frente con estas criaturas que los estaban siguiendo, Lord retiró la mano del hombro de Io y lo miró. Io estaba sudando, estaba un poco pálido, estaba respirando muy agitado. El abuelo simplemente lo observaba, la muchacha estaba en el otro lado, en la cocina de la casa, así que no lo notó. Y en ese momento Lord le dice: ha llegado el instante en el cual tú debes recordar. Lo que acabas de ver es algo que pasó y que por motivos de magia hemos hecho que no recuerdes tan fácilmente, y por eso estamos acá. Es bueno que descanses un poco, es bueno que te relajes, porque desde mañana vamos a empezar con todo este proceso de recordar lo que ha pasado en tu transcurso de vida. Efectivamente, Io pensaba que tenía las cosas muy claras y que todo lo que había pasado en su vida pues él lo tenía presente en su mente, pero al tener esa pequeña experiencia y ese recuerdo del bosque, él no sabía si era algo que iba a suceder o algo que ya había sucedido, se sentía muy confundido. Y entonces decidieron quedarse en la casa del abuelo, ya estaba un poco más tarde, entonces decidieron quedarse allí. Y en ese momento él entra a un cuarto, estaba un poco confundido, se despidió a duras penas de Lord y del abuelo y se sentó en ese catre que había allí, en una especie de cama de madera y metal que había allí.
Lo que menos tenía era ganas de dormir, estaba muy pensativo. El recordar los ojos de esta muchacha que estaba tan cerca, pero que él sentía que conocía, pero a la vez parecía que no, le confundía, le surgía una serie de emociones allí a su corazón que pues lo tenían un poco indispuesto. Se recostó un poco más, miró por la ventana, se dio cuenta de que la noche estaba muy tranquila, la luna seguía alumbrando todos los paisajes y decidió salir. Lo hizo con entera calma y con entera discreción para no despertar a nadie en la casa, y salió de la casa, se fue a un solar que había allí y se acercó un poco más al camino por el cual llegaron con Kate, y empezó a pensar que si era posible que en la vida de una persona se olvidaran cosas tan profundas o hubieran espacios de tiempo que hubieran podido ser borrados. Él creía que eso no era posible, pero estaba dudando ya de lo que él creía que era real. En ese momento escuchó que habían pasos detrás de él y un poco agitado volteó a mirar y era ella. Ella se acercó, lo saludó, le dijo que qué le pasaba, que si no podía dormir. Él le dijo, sí, de pronto es el sonido del campo. Hacía mucho que no disfrutaba del sonido del campo, de este silencio envuelto en sonidos naturales, de la luna tan plena dando en mi ventana. Todo eso creo que no me ha dejado dormir. Ella sonrió un poco y en esa sonrisa le quiso decir que lo entendía, le quiso decir que efectivamente él estaba muy acostumbrado a la ciudad y que esto de vivir en el campo no se le daba muy bien. Le sugirió que se pararan, que caminaran un poco, y caminaron en silencio, pero había una calma tensa entre ellos, había una tensión especial, hasta que ella decidió preguntarle, ¿y qué fue lo que recordaste? ¿Qué fue lo que te indispuso? Él la miró y le dijo que realmente no sabía si era un recuerdo, era una alucinación o qué, pero que definitivamente lo había impactado. Y ella le dijo, pues cuéntame, ¿qué es? Dijo, no, pues me vi en un bosque corriendo, iba con una mujer a mi lado y algo o alguien nos venía persiguiendo, pero considero que el desenlace no iba a ser el mejor, algo le iba a pasar a ella o a mí, y en ese momento el recuerdo paró. Con el solo hecho de recordar esto, y otra vez empezaba a transpirar, empezaba a sudar y empezaba a agitarse su respiración. Ella lo tomó de la mano y al tomarlo de la mano él sintió una tranquilidad allí muy, muy especial. La miró y le dijo, siento que te conozco de hace mucho tiempo. Ella le dijo, yo también, y de hecho mi abuelo me había hablado de tu llegada, me había hablado de que ibas a venir y de que ambos teníamos que hablar y compartir algunas experiencias que hemos tenido. Definitivamente, dijo ella, no soy muy amiga de todas las cosas que hace mi abuelo. Perdí a mi mamá hace un tiempo por todas estas cosas y eso hace que no me sienta bien con todo lo que está pasando. Cuando ella dijo eso, Io sintió que su corazón se arrugaba y se identificó con ella porque efectivamente a él también le había pasado algo similar, y entonces le dijo que la entendía, pero que quería saber qué era lo que no le gustaba de lo que hacía el abuelo. Y ella le dijo, mira, al abuelo lo visitan personas como Lord, personas como Kate y otros más, y entre ellos hacen una serie de prácticas, hacen muchas cosas que incluso me asustan. Y entre una de esas, en alguna ocasión me vi muy enferma y ellos hicieron un proceso de sanación conmigo, y siento que algo pasó en mi mente, que algo cambió. Desde ahí siento que no soy la misma y pienso que hay cosas que no recuerdo bien. Eso le sonó muy conocido a Io porque a él le pasaba algo similar, él había tenido experiencias muy intensas, y entonces empezaron a hablar de cómo él había llegado a este camino de la magia. Le empezó a comentar de su maestro, de todo lo demás, pero hubo un momento en que se detuvieron al lado de un lago. Decidieron sentarse allí a contemplar el reflejo de la luna en el lago, y eso le trajo recuerdos a Io que él quería compartir con ella, y fueron los recuerdos del juramento que en algún momento hizo con su maestro. Al estarle contando la historia del juramento, ella soltó en llanto y él lo único que atinó a hacer fue abrazarla y a preguntarle que qué le pasaba. Ella no sabía explicar qué le estaba pasando, no sabía explicar todas esas emociones que estaban allí, y simplemente lo miró, se quedó mirándolo con sus ojos llenos de lágrimas, y lo único que hizo fue tratar de coger su rostro, limpiarle un poco las lágrimas, abrazarla un poco más para que ella sintiera calma. Ella le dijo
que definitivamente la magia no había sido muy amigable con ella, o que ella no había sido muy amigable con la magia, pero que ahora empezaba a tener sentido muchas cosas en su vida, que le agradecía por haber aparecido nuevamente en su vida. Cuando dijo nuevamente, Io se quedó así atónito porque no sabía a qué se refería. Y ella le dijo, sí, efectivamente tenemos muchas cosas que recordar y acabas de mover algo en mi interior que me está abriendo la mente y me está permitiendo recordar algunas experiencias que tuvimos. Pero mientras no las tenga claras, no te las voy a contar. Lo único que quiero es que sepas que estoy contigo y que te voy a acompañar en tu proceso de entrenamiento, y que muy probablemente tú vas a hacer que yo empiece a querer la magia y que empiece a enamorarme nuevamente de la vida. Al decir estas palabras, Io sintió que toda su piel se erizaba, porque efectivamente ver a una mujer, a una niña tan linda, tan llena de vida, hablando de que estaba desencantada de la vida, lo conmovió mucho. Él le dijo que sí, que lo más importante de la magia no era la magia en sí, sino todo lo que les permitía sentir y todo lo que les permitía experimentar. Io empezó a comentarle que su maestro le había enseñado que la magia es la vida, que experimentar con los sentidos, jugar con el cuerpo, sentir la naturaleza, sentir por ejemplo lo maravilloso de la música, lo maravilloso de la danza, lo maravilloso del comer, todas esas cosas eran magia. Ella lo miraba como si estuviera escuchando al mejor orador del mundo, como si estuviera fascinada por algunas palabras mágicas, y él se sorprendía porque nunca había sido bueno expresándose y menos frente a las mujeres, pero se sentía en un estado de comodidad con ella, como si efectivamente muchas cosas hubieran pasado entre ellos y mucho tiempo atrás se hubieran conocido. Entonces empezó a motivarla, ella empezó a sonreír, él empezó a notar que efectivamente quería hacer un cambio en todo lo que había aprendido, y ella se quedó mirándolo porque un momento en que él se quedó en silencio, ella le tocó el rostro y le dijo, ¿qué te pasa? Él le dijo pues que definitivamente quisiera hacer de la magia un camino muchísimo más fácil para que alguien como tú lo pueda transitar. Ella sonrió y le dijo, no me veas como una persona débil. El hecho de que no me haya sentido cómoda con la magia no significa que no pueda atravesar ese camino. Ambos sonrieron y él le dijo que de pronto se había expresado mal, que lo que quería dar a entender es que le gustaría que el proceso del despertar de la conciencia fuera un proceso más alegre, fuera un proceso más divertido, fuera un proceso totalmente diferente al sacrificio y a todas las cosas que les habían de pronto explicado mucho tiempo atrás. Ella le dijo que le proponía un trato, y él le dijo que cuál era el trato. Le dijo, te propongo, ella hablando, que creemos un camino así, que creemos un camino lleno de amor, de alegría, de compartir, un camino lleno de magia de verdad. Ambos les brillaban los ojos, estaban como dos niños ilusionados con un juego nuevo, y en ese momento el abuelo salió de la casa, los encontró y les dijo que por favor pasaran, que debían descansar porque el día siguiente iba a ser un día muy largo. Ellos estaban tomados de la mano, el abuelo hizo que no los había visto y se adelantó. Bajaron todo el camino tomados de la mano, y vuelvo y repito, parecían niños, no había nada de otro tipo de sentimientos allí, sino un sentimiento fraterno, un sentimiento alegre, un sentimiento inocente, un sentimiento maravilloso y mágico. ¿Te acuerdas si en algún momento en tu vida has experimentado algo así?, le preguntó él a ella. Y ella le dijo, la verdad no recuerdo bien, pero si esto es nuevo quisiera que no pase, y si esto ya lo he vivido quisiera recordarlo a fondo. Dichas esas palabras, llegaron a la casa, se soltaron de las manos como si no quisieran hacerlo, simplemente se dieron un abrazo. Ella se fue a sus aposentos e Io se fue a esa habitación donde la luna todavía pegaba fuertemente en la ventana, y se quedó mirándola hasta el momento de adormecerse totalmente. Bien, esta es una parte de la historia que a muchos nos llama la atención, y me incluyo allí, porque han sido situaciones en las que Ioan ha vivido cosas muy especiales, pero han sido muy pocas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la vida le provee a las personas como esos momentos en pequeñas dosis?
Pues bien, la idea de acá es que lo que podemos concluir de esta parte y el inicio del entrenamiento con la tierra es que debemos comprender que el camino lo hacemos nosotros y que depende de nuestra actitud interior que esto sea divertido, que sea un proceso realmente transformador, que sea un proceso de descubrimiento, un proceso de abundancia, que sea algo tremendamente mágico. Y ese tremendamente mágico depende de nosotros, depende de la posibilidad que nosotros tengamos para ver la magia desde otra perspectiva. ¿Ok? Entonces esa perspectiva está dada por tu actitud frente a la vida, por tu actitud frente al amor, porque te des cuenta de que efectivamente alrededor nuestro suceden cosas, la luna, el sol, la naturaleza, todo eso nos transmite todo aquello que está en el ser, todo aquello que está dado para que cada uno de nosotros podamos despertar ese amor hacia la vida y ese deseo real de transformarnos. Entonces lo que quiero con esto es hacer una pequeña pausa para que analices todas las experiencias que has tenido, para que también permitas ese proceso de intervención de tus aliados en tu vida, para que vayan las señales fluyendo de tal manera que tú puedas empezar a concretar tu camino y empezar a darte cuenta de que efectivamente puedes cambiar las cosas, de que tu vida está envuelta en magia. Es que eso es lo interesante, está envuelta totalmente en magia y para eso solamente debes despertar esa magia. Por eso es que en este capítulo de la vida de Io nos habla de recordar. Nos habla de cosas que seguramente han pasado, pero que debemos recordar, y si tú empezaras a recordar cosas puntuales de tu vida, te darías cuenta de que efectivamente siempre ha habido un hilo, siempre ha habido cosas allí trascendentales, pero que de pronto le has restado importancia. Entonces ha llegado el momento de que retomes esa importancia y que te des cuenta de que sí, eres el ombligo del mundo, de que todo gira en torno a ti, de que todas las cosas y personas que han llegado a tu vida han estado allí para ayudarte a crecer, para mostrarte un camino de despertar y lo más importante, para impulsarte hacia la realización plena de todos tus objetivos, hacia la manifestación de la abundancia y hacia el hecho de que vivas como un ser de luz, como un ser, precisamente así, un ser abundante, un ser que realmente pueda avanzar en la realización plena y total. Bueno, 883-7503 es el número en la ciudad de Manizales, 883-7503, 310-415-6985 es el número a nivel nacional. Espero de todo corazón que me sigan mandando sus experiencias, sus comentarios. Más adelante, como les decía, vamos a hacer un proceso bien interesante de intervención en el cual vamos a escoger algunas personas para que podamos intervenir directamente en el proceso de ellas de una forma bastante mágica, de una forma bien especial, e intervenir en el buen sentido de la palabra, para que sientan la presencia de la magia, para que sientan el avance, para que sientan todo lo que es posible alcanzar cuando se cree que es posible. Porque como lo decía por ahí alguien, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, igual tienes la razón, porque eres tú con tu interpretación quien crea su realidad. Así que empieza a crear una realidad diferente. Te sugiero que hoy hagas las cosas de manera totalmente diferente. Te sugiero que hoy te centres en interpretar la vida de una forma distinta, de una forma alegre, de una forma bonita, que retomes como en la historia ese sentimiento infantil de la vida, un sentimiento que nos han tratado de castrar porque, ay, no sea infantil, madure, pero a veces es prudente recordarlo, a veces es prudente enamorarse, a veces es prudente dejarse llevar por esas aparentes inocencias de la vida. Entonces hay que hacerlo. Debemos en este momento entrar en ese proceso de rescatar ese niño interior, de mirar la vida con inocencia, de mirar la vida desde la magia infantil, porque esa parte es importante, y sé que en el afán y en el trasegar de las circunstancias a muchas personas les han castrado su infancia, y por eso es que gran parte de la historia de Io se desenvuelve cuando él era niño, porque nos remonta precisamente a esos estados
a esos estados de infancia, a esos estados de cuando éramos pequeños, hacíamos preguntas inocentes pero que tenían una profundidad bien interesante, y de eso se trata hoy. Para que hoy tu día sea diferente, retoma eso, retoma esa mirada brillante en tus ojos de cuando uno está enamorado, de cuando uno siente la vida diferente, de cuando uno es niño y está recordando lo maravilloso que es ser niño. Te mando un abrazo muy grande, el espíritu del amor te envuelve, te ilumina. Recuerda seguir adelante con tu proceso, enviarnos tus comentarios de las experiencias que hayas tenido con estos programas a través del Facebook de Michael Meroa, a través de la página www.bioneuronal.com, del correo electrónico personal latorremagic@gmail.com, también a través del Twitter @magiabioneuro, magia con H, bioneuro. Bueno, tenemos varios medios para que nos cuentes tus experiencias, las vamos a estar analizando porque, como te decía, dentro de poco vamos a hacer unas prácticas con un grupo de personas que vamos a seleccionar para que podamos tener un testimonio